Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivadas de funciones implícitas trigonométricas. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente. Cosecante al cubo de y más secante al cubo de x es igual a 9. Como se pueden dar cuenta, estamos frente a una función trigonométrica implícita, a la cual nos toca hallarle dicha derivada. Para tales efectos vamos a aplicar propiedad uniforme de la derivada a ambos miembros de la igualdad. Y tendríamos entonces, en el miembro izquierdo tendríamos derivada con respecto a x de cosecante al cubo de y más secante al cubo de x es igual a el miembro derecho de igualdad derivada con respecto a x de 9. Bueno, miren, lo que hemos hecho es aplicar propiedad uniforme de las derivadas. Como podemos observar ahora, en el miembro izquierdo tenemos que hallar la derivada de la suma de estas dos funciones. Vamos a recordar la regla que me permite hallar derivadas de suma o diferencia de funciones. Esta regla dice lo siguiente, en general dice lo siguiente: derivada con respecto a x de u más o menos v es igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. En general, esta es la regla que me va a permitir hallar la derivada de suma o diferencia de funciones. Y acá en el miembro derecho de la igualdad tenemos la derivada de 9, o sea, una constante. Recordemos que me dice esa regla. Dice lo siguiente: derivada con respecto a x, digamos de c, siendo c una constante, es igual a 0. En general, estas son las dos reglas que vamos a aplicar en el paso siguiente. Procedemos de manera detallada paso a paso y decimos derivada con respecto a x de la cosecante a la 3 de y más la derivada con respecto a x de la secante a la 3 de x es igual. Derivada de una constante, recordemos que me dice la regla que es igual a 0. Entonces, derivada de una constante, 0. Observamos que aquí en el miembro izquierdo tenemos que hallar la derivada de la cosecante cúbica de y más la derivada de la secante cúbica de x. Entonces, vamos a, antes de hallar esta derivada, tenemos que reexpresar en términos de potencia toda la función. Miremos de que el exponente está para aplicándole a lo que es la cosecante, pero nosotros lo podemos representar de una forma conveniente, donde sea más visible que el exponente abarca toda la función. De una forma más conveniente podemos decir que derivada con respecto a x de la cosecante de y a la 3. De esta forma lo podemos represar y es como más visible el proceso que vamos a llevar a cabo, más la derivada con respecto a x de la secante de x a la 3 igual a 0. Son formas equivalentes de escribir la función. Tanto la de arriba como la de abajo son dos formas equivalentes. Lo que pasa es que la forma que está escrita arriba de la función es una forma como más compacta, más simplificada. Pero para conveniencia de nuestro ejercicio lo represamos de esta manera y observamos qué vamos a hacer. Vamos a hallar la derivada de esta potencia, de la potencia de esta función.
Entonces, para tal efecto, recordemos a qué es igual la derivada de la potencia de una función. La regla dice lo siguiente. Nosotros vamos a hallar la derivada de la potencia de una función, derivada en general con respecto a x, digamos de a la n, siendo a la función y n el exponente. Esto va a ser igual a n, que multiplica a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de a. Recuerden de que a es la función, ahí estamos aplicando no más que la regla de la cadena. De igual forma se hace para la secante como para la cosecante. En ese orden de ideas tendríamos lo siguiente. 3 que multiplica a la cosecante de y a la 3 menos 1 por la derivada con respecto a x de qué? De la cosecante de y. Esto es para el primer término. Para el segundo término tendríamos lo siguiente, más derivada de la secante al cubo sería 3 que multiplica a la secante de x a la 3 menos 1 por la derivada con respecto a x de la secante de x. Vea que estamos aplicándolo de manera detallada, paso a paso, cada una de dichas reglas que se requieren. ¿Qué observamos? Aquí este primer factor, podemos resolver las operaciones indicadas del exponente. Luego nos toca hallar la derivada de la cosecante. Recordemos a qué es igual la derivada de la cosecante en general. Dice lo siguiente. Vamos a ver qué dice la regla que permite hallar la derivada de la cosecante. En general dice lo siguiente. Derivada con respecto a x de la cosecante, digamos de v en general, es igual a menos la cosecante de v por la cotangente de v por la derivada con respecto a x de v. Y además nos toca hallar la derivada de la secante. Vamos a ver qué dice la derivada de la secante. Recordemos que dice lo siguiente. Si tenemos derivada con respecto a x de la secante, digamos de v en general, esto va a ser igual a la secante de v por la tangente de v por la derivada con respecto a x de v. Vamos a aplicar estas dos reglas de derivación de manera detallada, paso a paso. Miremos qué nos queda. Nos queda lo siguiente. En miembro izquierdo tendríamos 3 que multiplica a la cosecante de y elevado a la 3 menos 1 elevado a la 2 por derivada de la cosecante de y. Recordemos lo que tenemos escrito en la regla, que es, vamos a utilizar un paréntesis dado que tenemos un signo negativo, y esto me da menos cosecante de y por cotangente de y, toda esta expresión por la derivada con respecto a x de y, derivada de y con respecto a x, más, aquí sería 3 que multiplica a la secante de x, a la secante de x, a la 3 menos 1 sería a la 2 por derivada de la secante. Miremos la regla de la derivación. Derivada de la secante me dice que es igual a la secante, en este caso de x, por la tangente de x por la derivada con respecto a x de x. Y hemos aplicado estas dos reglas de derivación de manera detallada
paso a paso. Sale un poquitico largo, pero es sencillo. Bueno, veamos qué nos queda. Acá nos queda en el segundo término, derivada de x con respecto a x, recordemos esa regla de la derivación que es una de las primeras, que dice lo siguiente: si tenemos derivada con respecto a x de x, esto es igual a 1. Y acá esta expresión, tenemos cosecante de y, todo eso al cuadrado, podemos reexpresarla como la forma compacta o la forma inicial que tenemos en el enunciado. Ya podemos correr el 2 para la parte del exponente de cosecante y queda más sencillo. Podemos aplicar propiedad conmutativa con el signo negativo, hacemos este producto. Bueno, procedamos. Aquí tendríamos, sacamos el signo negativo, menos por más da menos, simplemente lo sacamos, menos 3, que multiplica a la cosecante. El 2 ya lo podemos poner acá para que quede de una forma compacta como la escritura inicial, cosecante al cuadrado de y, por, acá tendríamos cosecante de y, cosecante de y, por cotangente de y, cotangente de y, por la derivada de y con respecto a x, derivada de y con respecto a x, más 3 que multiplica la secante de x. Aquí hacemos lo mismo, podemos bajar el 2 para que quede de la forma compacta la escritura, por la secante de x por la tangente de x por la derivada. Bueno, aquí tendríamos que ya aplicar la regla de la derivación. Derivada de x con respecto a x tenemos que es 1. Vamos a escribir por formalismo el resultado 1. Y observemos que nos queda tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho de la igualdad. Recordemos de que tenemos la igualdad que es 0. Tenemos la igualdad que es 0. Estábamos omitiéndolo en estos pasos. Bueno, esta ecuación la tenemos ahora que observar que acá tendríamos en el miembro izquierdo cosecante al cuadrado de y por cosecante de y. Y luego acá tendríamos secante al cuadrado de x por secante de x. Recordemos que en el producto de potencia de la misma base, si nosotros tenemos a la n por a la m, esto es igual a la n más m. En el producto de potencia de la misma base, se pone como resultado la misma base y se suman los exponentes. Entonces procedamos a aplicar esa propiedad de los exponentes y quedaría, o de la potenciación, menos 3 que multiplica cosecante al cuadrado por cosecante a la 1 sería cosecante a la 3 de y por cotangente de y por la derivada de y con respecto a x, más 3 que multiplica secante al cuadrado por secante a la 1 sería secante a la 3 de x por tangente de x es igual a 0. Recordemos de que tangente de x por 1 es lo mismo. Simplemente eso es lo que hemos hecho. Igual 0. Bueno, miremos que la igualdad tiene dos términos en el miembro izquierdo. En esta igualdad tenemos dos términos en el miembro izquierdo. Todo este segundo término y todo este primer término.
Primer término tenemos derivada de y con respecto a x y el segundo término es independiente, no tiene esa expresión. Por lo tanto, podemos hacer esta transposición de término al miembro derecho, de tal manera que en el miembro izquierdo quede derivada de y con respecto a x. Entonces hagamos esta transposición de términos de manera detallada, paso a paso. Y quedaría menos 3 que multiplica a cosecante a la 3 de y por cotangente de y derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos 3 secante a la 3 de x por tangente de x. Bueno, hemos hecho simplemente una transposición de términos. Vemos que lo que estamos buscando es derivada de y con respecto a x y tenemos toda esta expresión que está multiplicando, la podemos pasar al miembro derecho de la igualdad dividiendo. Aplicamos el proceso de transposición de términos y quedaría de la siguiente manera: derivada de y con respecto a x va a ser igual. Vamos a copiar, hacer la línea divisoria y quedaría en el miembro, en el numerador quedaría todo lo que es el miembro derecho, menos 3 secante a la 3 de x por tangente de x sobre menos 3 cosecante a la 3 de y por cotangente de y. Bueno, esto es lo único que hemos hecho. Miremos de que tenemos tanto en el numerador como en el denominador el negativo, podemos simplificarlo, menos entre menos da más. Tenemos 3 entre 3 también, 3 entre 3 da 1. Entonces ya estamos en el momento donde podemos simplificar esa expresión. Vamos a borrar el tablero. En la parte superior los espacios se agotaron. Vamos a borrar esto para no escribir tanto abajo, que ya es complicada la escritura, y podemos escribir la respuesta en esta parte del tablero de una manera más visible. Vamos a particionar aquí el tablero. Particionamos el tablero y hacemos el proceso de simplificación. Menos 3 arriba y menos 3 abajo se cancelan y observamos que al cancelarlo simplemente queda secante al cubo de x por tangente de x sobre cosecante al cubo de y por cotangente de y. Esa va a ser entonces la respuesta que vamos a tener. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a, vamos a pasar a la línea divisoria y quedaría secante al cubo de x, secante al cubo de x por tangente de x por tangente de x sobre cosecante al cubo de x por cotangente de x. Esto cotangente de y. Esto es lo que nos está quedando en el denominador. Vamos a encerrarlo en una cuadrícula. Como es nuestra costumbre, el resultado lo encerramos en una cuadrícula de esta manera para resaltarlo. Ya que el ejercicio lo hemos desarrollado de una manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Por muy sencillo que parezca, llevamos todos los procesos y hemos hallado de esa manera la respuesta. En la parte izquierda teníamos escritas las reglas o propiedades que en algún momento se hicieron necesarias recordar para poder justificar cada uno de los pasos que se llevaron a cabo. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad.
Recuerde darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esa forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam Aleikum. Salam Aleikum.